Y leemos la palabra del Señor. Dicen amén cuando tengan lista la palabra. Las hermanas, ¿están listas? Ahí arriba, estamos listos. Dice, verso 1, después le dijo su suegra, Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? Y aquí que él aviente esta noche la palma de la cebada. Te levantarás pues y te ungirás, y vistiendo tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás ahí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Ya respondió: haré todo lo que tú mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó a sus pies. Y aconteció que, como a la medianoche, se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que tú eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redime bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebadas y se los puso encima, y ella se fue de la ciudad. Y cuando llegó donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó a ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebadas me dio diciéndome a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. Y esta tarde, de hecho que nos enfrentamos ante uno de los sucesos más preciosos probablemente dentro de la Escritura. Los hermanos que están en taller de crecimiento pueden pasar, taller de crecimiento espiritual, gracias hermano, pueden pasar. Los que están en taller de crecimiento, está el maestro esperándoles, los que están en crecimiento espiritual. Hermanos, nos encontramos ante uno de los sucesos más quizás de hecho preciosos, una de las historias más inéditas de toda la Escritura, o de la historia misma de la nación de Israel, ya que hemos de recordar
o quien era el suegro de este, el padre de Malión, de Kelión, esposo de Noemí, abandonan Israel, abandonan la casa de Belén, la ciudad de Belén, porque había hambre en aquella época. Y entonces viene aquel hombre juntamente a su familia y emigran hacia las tierras de Moab. Y estando ahí en las tierras de Moab, sus muchachos crecen, ahí crece Malión, Kelión, al grado que se casan. Uno se casa con una muchacha llamada Orfa y otro se casa con esta mujer llamada Ruth. La Biblia narra cómo poco a poco, en alguna manera, la suegra de esta mujer, Noemí, comienza a evangelizar, comienza a enseñarles la realidad del Dios de Israel, del Dios verdadero, al grado que estas muchachas se convierten al judaísmo, se convierten al Dios de Israel. Sin embargo, si usted lee la historia, sabe que estas mujeres sufren la pérdida, cada una de su marido. Noemí se muere, Elimelech, su marido. A Orfa se le muere el marido y a Ruth también se le muere el esposo. Y quedan prácticamente viudas, desamparadas. Y oyendo Noemí que el Señor había visitado a Israel, decide volverse a la tierra de Israel. Y es ahí cuando la historia narra que tanto Orfa como Ruth deciden, en lugar de quedarse y de rehacer sus vidas allá en Moab, deciden acompañar a su suegra. Y Noemí es clara con ella, diciéndoles que para qué le seguiría, si al fin y al cabo ella no tenía más hijos que darles, y aún así si ella se casara y tuviera hijos, ella no podría esperar hasta que estos fuesen grandes. Le dice que ellas tienen la oportunidad de rehacer su vida ahí en la tierra de Moab. Y entonces viene Orfa y dice, cierto, mejor yo me quedo acá. Pero Ruth, conoce la historia, inmediatamente ella afirma su convicción de seguir a su suegra a donde fuera. Y entonces le dice aquellas famosas palabras: a donde tú quieras y a donde tú vayas, yo iré. Tu tierra será mi tierra, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios también será mi Dios. Y a donde vaya, yo te voy a seguir. Usted sabe, aquella mujer va y va siguiendo, hermanos, a su suegra. Van de vuelta hacia la tierra de Israel, sin marido, sin condición económica. Hermanos, van totalmente ausentes de una provisión, al grado que cuando llega, la gente ve a Noemí y aquella muchacha que era desconocida para ellos, y algunos se alegraron y dijeron: Noemí ha vuelto, qué felicidad. Pero Noemí le dice: no se alegre, porque yo me fui de esta tierra y me fui llena. Porque así pasa cuando la gente se va de los caminos del Señor. Se pueden ir bien llenos, pero cuando regresan, si es que Dios le da la oportunidad de regresar, aquella mujer dice: yo me fui llena, pero he regresado vacía, y en amargura el Señor me ha puesto. Y entonces ella hace ver la condición en la que llega a la tierra de Israel. Y la Biblia señala que no tenía ni siquiera dónde quedarse, no había comida, no había, hermanos, quien pudiera recibirles. Y es aquí cuando esta muchacha Ruth se levanta y entonces le dice: mira, no nos vamos a morir de hambre, porque para eso tenemos manos. Y aquella muchacha le dice: busquemos a dónde poder encontrar trabajo. Yo voy a ver qué hago. Solo dime tú qué es lo que yo tengo que hacer. Y entonces él dice: mira, tenemos un pariente que se llama Booz y que es dueño de mucha tierra. Ve y procura espigar en su tierra a ver qué pasa. Y en aquella época había varias leyes en torno a las viudas, en torno a la gente pobre. Y una de ellas es que si alguien pobre llegaba a la época de espigar, es decir, de recortar todo el trigo, hermanos, los espigadores iban jalando el trigo. Tenían, hermanos, una aljiba
Es un canasto. Y entonces el espigador iba, hermano, espigando, sacando el trigo. Pero toda espiga de trigo que caía al suelo no podía ser levantada, sino que los más pobres iban detrás de los espigadores recogiendo las espigas para que no faltara pan aún al más pobre de Israel. Y entonces la Biblia señala que aquella muchacha va al campo de aquel hombre llamado Booz, y allá va espigando a aquella muchacha, cuando de pronto el dueño de aquella tierra, Booz, va y se fija en aquella muchacha de atrás, que entonces ve y pregunta quién era. Y le dirán reverencia, ella es la moabita, quien fue esposa del hijo de Noemí y ha vuelto desamparada. Y entonces aquel hombre de buen corazón dice a los espigadores: dejadla y botad las espigas para que entonces ella se vaya llena a su casa. Y entonces los espigadores, donde ella se ponía atrás, botaban por bendecir, botaban más espiga de lo normal, al grado que aquella va cogiendo un montón de sacos de trigo, y cuando llega la noche llega a la casa donde les habíamos hospedado, pero va llena, aleluya, de trigo, va llena, hermanos, sus sacos de aquello que había logrado. Y entonces viene Noemí y le dice: mi hija, ¿cómo te fue? Ella dice: me fue tremendo, mira cuánto he recogido. Pues ve mañana que probablemente ya haya hallado gracia delante de los ojos de aquel hombre. Y efectivamente, la Biblia señala que aquella muchacha ahí en la temporada fue y va una vez y va otra vez allá espigando, y vos se va dando cuenta que era bella, se va dando cuenta que era una mujer servicial, se va dando cuenta que además era, hermanos, una mujer que estaba velando no solo por sí misma, sino velando por su suegra. Y usted sabe que eso es una de las cosas más loables. ¿Quién vela por la suegra? Eso es loable, hermano. ¿Qué? Si solo cuando sabe que va a llegar de visita le da dolor de estómago. Pensar en que va a llegar. Pero se imagina ella, no solo estaba estableciendo una amistad, sino que estaba velando por la suegra. Por la suegra. Estaba velando. Eso es cristiandad al máximo. Claro. Pero la cuestión es que, hermano, viene, vos ves aquella actitud, se da cuenta, y entonces también Noemí, al darse cuenta que aquel varón algo había puesto en la mirada en aquella muchacha, Noemí sabía que según la ley de Israel, hermanos, cualquier que fuera, oiga bien, familiar, de Elimelech el difunto, podía redimir a Noemí o podía redimir a Ruth. Y que era redimir, era comprarla para entonces hacerla esposa y dar y proveerle todo tipo de cobertura de casa. Y es ahí donde llegamos al capítulo 3, cuando ya ha pasado la época de cegar el trigo y ahora viene el momento de sembrar la cebada. Viene Noemí y le dice: mira, ya se está acabando el verano, ya viene el invierno, no tenemos casa permanente. ¿Dónde está? Hasta aquí la misericordia del Señor nos ha sostenido. Lo que vas a hacer ahora es que vas a ponerte bonita, vas a alistarte, vas a ponerte tus mejores trajes, tu mejor vestido, te vas a ungir, te vas a bañar. Y te va escondida, te vas a meter en la era el lugar donde se cultivaba, y sobre todo había como una casa grande donde ahí dormían todos los que segaban, todos los que sembraban. Y entonces le dice: te vas a disfrazar, te vas a poner muy bonita, pero te vas a poner una capa, y entonces vas a meterte, y entre los hombres tú andarás, y cuando llegue la noche tú verás que Booz come y bebe, y ya cuando él se vaya a echar a dormir o a acostarse, mira dónde se va.
y cuando ya se acueste llega, y así calladita ponte debajo de la cama donde él esté o del granero, y agarra el manto que él tiene y cúbrete con él. Agárrale el manto, destapa sus pies y métete tú. Y entonces cúbrete con el manto. Y ahí yo voy a orar y que Jehová haga lo que tenga que hacer. Entonces dice la historia que, hermano, aquella muchacha obedeció absolutamente todo. Se viste, se baña, se pone su vestido, se va allá a la era donde estaban hermanos ahí, la gente sembrando, y había terminado la siembra, los hombres comiendo, otros bebiendo, y ella ve dónde estaba Booz. Y la Biblia señala que Booz comió, bebió, y cuando él ya estaba muy alegre, así medio borracho, eso es lo que la Biblia dice ahí. Entonces va y se acuesta. Y entonces viene ella y se va. Y exactamente como le dijo la suegra, así hizo. Ella vino, vio dónde estaba aquel hombre, ella se humilló, se agachó, descubre los pies, oiga bien, vea, de Booz, y agarra el manto de Booz y se lo echa encima. Y se queda de allá a un lado. Cuando ya le había pasado la alegría a aquel hombre, y en la mañana, casi en la madrugada, despierta, él sintió sintió un bulto que estaba ahí a sus pies y se horrorizó. Y cuando va viendo, dice: ¿qué es esto? ¿Quién eres? Y ella se destapa y le dice: soy yo, Ruth, tu sierva. Pero oiga, la cuestión es que lo que ella estaba haciendo era una acción que obviamente tiene un sentido espiritual. Y es ahí el detalle, porque el hecho de ella como mujer llegar a los pies de aquel hombre y tomar el manto de aquel hombre no era otra cosa sino por estar dispuesta a tomar la cobertura que aquel hombre podía dar a través de su manto. Y entonces dice la Biblia que aquel hombre entiende el mensaje. Y cuando viene y ve, le dice: bienaventurada y bendita eres, porque no te has fijado en los jóvenes, no has puesto tu mirada en los ricos ni en los pobres, sino que has puesto tu mirada acá en tu siervo, le dice, y aquí yo te voy a redimir, yo te quiero por esposa. Lo único que hay otro pariente más cercano, y entonces déjame arreglar para que yo pueda hablar con él. Decir que él era el hermano quizás menor de Alimelech. Y Alimelech, oiga bien, había muerto, como ya dijimos, y era ley que el hermano mayor redimiera, que tenía que comprar a la viuda y a los hijos de ella para que no les faltara pan. Pero si él quería redimir, redimía, y si no, el hermano que seguía podía redimir o comprar. Y entonces la Biblia dice que aquel hombre va, y cuando se acerca al pariente más cercano, llama a los ancianos del pueblo y delante de ellos le dice: tú sabes que Noemí, nuestra pariente, ha vuelto, y tú sabes que su esposo murió allá en las tierras de Moab. Y entonces aquí tienes las tierras, hay que redimir las tierras que eran de Elimelech, tenemos que redimirlas. Y aquel hombre dijo: sí, yo las redimo. Vino Booz y le dijo: solo hay un problema, que las tierras que hay de redimir también traen a Noemí y a su nuera Ruth. Y entonces aquel dijo: no, mejor así es así. No, si es así mejor, yo quito la redención y yo los redimo. Porque las tierras sí, pero llevaron la carga más. ¿Para qué? Y entonces dijo Booz y dijo: oyeron los ancianos que él nos redime. Pues yo estoy dispuesto a redimir y a tomar las tierras, y estoy dispuesto a comprar a Ruth y a tomarla por esposa a ella y también a su nuera. Y entonces la Biblia dice que él redimió y Booz se casó con Ruth. Noemí fue a casa. Hermanos, oigan, la Biblia señala que el postrado o el postrer estado de Ruth fue mucho mejor que el primero, porque la Biblia señala que ella fue no
solo ahora la señora de aquellos campos, oiga, aquella que había llegado a espigar, que había llegado a echar, hermanos, el trigo, ahora era la dueña de las tierras. Ahora ella había asegurado su futuro y había asegurado el futuro de sus hijos. Ahora tendría donde pasar el invierno. Ahora ella estaba bien firme, oiga bien, asegurando el mañana, a tal grado que vos, hermano, la tomas por mujer, y ellos tuvieron por primogénito a uno llamado Isaí, que llegó a ser padre de David. Mire cómo Dios bendijo esa simiente, que llegaron a ser prácticamente abuelos o tatarabuelos del rey más grande que Israel tuvo, el rey David, para la gloria del Señor. Mire, la historia es una historia realmente impresionante de cómo esta muchacha, de no tener nada, ni casa, ni dinero, de estar, hermanos, y llegar extranjera, viene y se convierte en señora. En señora. Pero ¿cuál es el sentido? El sentido, oiga bien, es que ella supo elegir bajo la sombra de quién se estaba cubriendo. Y esto implica, obviamente, un sentido también, no solo literal, sino un sentido espiritual. Cuando la Biblia habla, oiga bien, en el sentido obviamente puramente espiritual, si usted ve el símbolo es perfecto, porque aquella muchacha ya estaba lavada, ya estaba limpia, ya estaba con su vestido, pero necesitaba un manto que la cubriera para entonces asegurar lo que viniera. Entonces, una figura exacta, porque ya estaba limpia, ya estaba limpia. En un sentido espiritual, ya sus pecados habían sido perdonados. Cuando da gloria a Dios, ya estaba limpia, ya sus pecados habían sido perdonados, había ya comenzado a vestirse con las obras justas de un creyente, como un creyente, pero había necesidad de algo más. Y es que realmente, hermanos, por un lado usted sabe que Dios en su misericordia siempre ha estado deseando el poder otorgar la salvación, la vida eterna, pero todavía más. Siempre Dios desea elevar nuestra vida. Yo creo, y lo creo, hermanos, con todo el corazón, que los pensamientos de Dios para con sus hijos son pensamientos de bien. ¿Cuánto dicen amén a eso? Los pensamientos de Dios para con sus hijos son de bien, son pensamientos de bien, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Porque si nosotros, siendo malos, le damos lo mejor a nuestros hijos, como no nuestro Padre, que es bueno, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia, porque Jehová es bueno. ¿Cómo no va a negar Dios cosas mejores para nuestra vida? ¿Cómo no va a desear el Señor extender su brazo para poder sacarnos de cualquier condición y proveernos? En este caso, poder asegurar el futuro, poder afirmarse. Dios desea, obviamente, que nuestra vida pueda obtener los beneficios espirituales y aún también los beneficios materiales. Pero ahí depende, los beneficios espirituales dependen, obviamente, del tipo de cobertura que nosotros estamos usando.
¿Ustedes se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? ¿Se acuerdan? Que ellos pecan y entonces rompen su relación con el Señor. Y entonces ellos se vieron desnudos y tuvieron vergüenza. Y dice que vinieron y empezaron a coser hojas para poder cubrirse. Ellos buscaron la manera de cubrirse. Y entonces cuando llega el Señor y va en busca de Adán, y ve a Adán, le dice: Adán, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te escondes de mi presencia? Y Adán le dijo: es que hemos visto que estamos desnudos y tuvimos miedo. ¿Y quién te enseñó que estaba desnudo, Adán? ¿Acaso has comido del fruto que te dije que no comieras? Y Adán le dijo: la mujer que me diste. Y entonces viene y indaga: Eva, ¿qué es lo que has hecho? Fue la serpiente, Señor. Pero la cuestión es que ahora ellos estaban en vergüenza. Y ellos habían buscado cubrirse con hojas de higo, poder cubrirse a su manera. Y viene Dios, y Dios los busca a ellos. Pero como Dios es bueno, hermanos, dice la Escritura que el mismo Señor quita las hojas que ahora estaban cubriéndole de higos a estos. Y entonces Dios los cubre. Pero Él los cubrió no con hojas, sino que con la piel de un cordero. Porque ahora Dios les estaba, permitiendo entender que la única manera de redimir el pecado no era cubrirlo con hojas, sino la única manera de cubrir el pecado era a través de la muerte, era a través de la expiación, era a través del cordero, era a través de un sustituto. Y que ellos, al tomar un cordero y derramar su sangre, ahora estaban ellos limpiando sus pecados, y ahora ellos podían cubrir sus vergüenzas por la sangre bendita que aquel cordero, oiga bien, derramaba. Y ahora ellos quedan cubiertos, quedan obviamente no a su manera, sino a la manera de Dios, protegidos, guardados, que aunque son expulsados a causa, oiga bien, ¿de qué? Del pecado, ellos saldrían del huerto, ingresarían, oiga bien, a la tierra. Porque antes del pecado el hombre se movía únicamente en el huerto, no salía del huerto. Ahora el huerto era cerrado y ellos saldrían a lo demás de la tierra, afuera. Y obviamente afuera ya las cosas habían cambiado. Podrían haber peligros, podrían haber tantas situaciones, pero Dios les estaba cubriendo para que tuvieran protección, para que tuvieran cuidado. Y es ahí como Adán y Eva entienden que la única manera de tener relación con el Señor es estar cubiertos por la sangre que había sido derramada. Por eso Abel, cuando presenta el sacrificio con Caín, los dos llegan delante del Señor, uno con lo mejor de su fuerza, las grandes antillas y los grandes pelotes, hermanos, y unos blancos que, hermanos, eran tremendos. Y va Caín llevando aquel fruto delante del Señor. Pero Dios vio con desapruebo. Dios vio, hermanos, de menos la ofrenda que Caín traía. ¿Pero por qué? Si era fruto de sus manos. ¿Por qué? Si era una ofrenda que él había cultivado y que él había preparado. Pero viene Abel y lo que hace venir delante de Dios con un cordero, el más grande de los corderos que él que criaba, el más hermoso de ellos, y lo va cargando y lo lleva y hace un altar. Y cuando pone el cordero viene aquel hombre Abel y mata al cordero, y aquel sacrificio en holocausto, aquel derramamiento, hermanos, es delante del Señor visto con agrado. Y la Biblia dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. ¿Pero por qué? Porque Dios había ahora estipulado que la manera de poder llegar delante de la causa del pecado
era con un cordero, y era dando muerte al cordero, y que ese cordero estaba sustituyendo al que estaba llegando delante de Dios, y la sangre derramada era como que si fuera la sangre del deudor, para que así su pecado fuera cubierto, y entonces orara a Dios, y Dios contestara, y Dios obrara en la necesidad. Ahora, esto era cada vez que había que llegar delante de Dios. Cada vez que había que cantar, que había que poner una petición, había que agarrar un cordero, matarlo, rociarse con la sangre, para que en ese momento ese acto cubriera en parte el pecado y así orar y Dios oír. ¿Se imagina, hermanos? Si eso hubiera continuado a estas alturas. Pero todo era una figura y apuntaba como señal a que vendría, usted ya sabe, a morir el Cordero de Corderos. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Cristo, dijo: he aquí, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Porque la razón era que el Señor ahora, como Cordero, derramaría su sangre. Pero la diferencia sería que, hermanos, así como aquellos corderitos, oiga bien, tenían que ser muertos cada día, a cada hora, 3 veces al día. En cambio, el Cordero de Corderos, con un solo derramamiento de sangre, sangre perfecta, haría también perfecto a los santificados, que por ella se acercan delante de Dios. Por eso Cristo no tiene que estar muriendo, no tiene que estar como creen los católicos en cada misa, siendo sacrificado con una sola ofrenda allá en la eternidad que se dio. Nosotros ya somos santificados. ¿Cuántos son limpios por la sangre del Cordero? ¡Ah! Son limpios. Igual que Ruth, que se bañó y quedó limpia. Pero ahora, una vez sale, uno debe saber que debe de vestirse, y de vestirse bien, en 2 sentidos: un sentido, oiga bien, literal, y un sentido también espiritual. El creyente debe de dar una imagen de que es hijo de Dios. En doble sentido, su apariencia. Porque no se vaya a creer ese cuento que dice: no, que la apariencia no cuenta, que el creyente puede vestirse como le da la gana, porque al fin y al cabo Jehová ve el corazón. Y es cierto, porque el Señor ve los corazones. ¿Sí o no? Él conoce los pensamientos, y los niños los conoce, porque delante de Él estamos desnudos. Pero el problema es que la gente no ve su corazón, la gente lo ve a usted. Y Pablo dice que usted y yo somos cartas leídas para la gente que no conoce al Señor, hermano. De tal manera que, aunque Dios ve el corazón, uno está comprometido a dar un buen testimonio delante de la gente. Porque Cristo dijo: ¡ay de aquel que sea piedra de tropiezo! Sí, porque nuestra vida, nuestra manera de vestir, hermano, nos da dignidad. Si la manera de vestir, eso representa dignidad. Dignidad. ¿Y cómo debe de vestirse el cristiano? El cristiano debe vestirse decentemente, dice la Escritura. Decentemente, tanto la mujer como el hombre. La Biblia dice que debe de vestirse la hembra y el hombre con pudor. ¿Y qué es pudor? Los bíblicos. ¿Qué es pudor? O los lingüísticos. ¿Qué es pudor? ¿Qué es pudor? Pensemos qué es pudor. Allá arriba, ¿qué es pudor? Cuando dicen: oh, esa hermana es bien pudorosa, o ese varón se viste con pudor, esa hermana se viste. ¿Qué es pudor? Honestidad. ¿Qué más? Humildad. ¿Qué más? Pudor. Dice que es honestidad. ¿Y cómo se viste alguien honesto? ¿Se viste como ladrón? ¿Como prostituta? ¿Cómo se viste alguien que es honesto? Decente. Delicadeza. ¿Qué más? ¿Qué es pudor?
ordenado, que es pudor, respeto. Hay una palabra que está muy dada, paralela a pudor. No la han dicho, y si no la dicen no se van. Decencia. Pudor equivale a decencia. Entonces, hermano, Ruth se puso su vestido. Pues no crean que se puso una minifalda, o un escote bien abierto, o semidesnuda, o con los trajes de los 7, la danza de los 7 velos. ¡No! Cuando la Biblia dice que ella se puso sus vestidos, era de acuerdo a lo que se decía de ella. Y cuando Booz descubre que está a sus pies, le dice: muchacha, ¿pero qué es lo que tú haces? Y ella le dice: me he venido a cubrir a tus pies, he venido a tomar tu manto. Y aquí Booz podía hacer dos cosas: rechazarla o aceptarla. Y entonces dice: como yo he oído hablar de ti, que eres una sinvergüenza y que te viste sin pudor. No, yo he oído hablar de ti que dicen que eres virtuosa. Por eso aquí extiendo mi manto. Y duérmete, muchacha, duérmete tranquila, porque has venido limpia, has venido bien vestida. Solo te falta mi cobertura. Y entonces viene, y aquella muchacha toma el manto, la cobertura, toma la cobertura de Booz y se le echa encima. Pero este es un sentido espiritual que de ahora en adelante ella iba a estar cubierta por su marido. Entonces en lo espiritual ya dijimos que lo físico, el hombre y la mujer deben de saber vestirse. Vístanse bien, hermano, como cristianos. Como cristianos. ¿Están de acuerdo, hermanos? Sí, hombre, que se le vea pues que son hombres y mujeres que hablamos y practicamos la piedad. ¿Pero usted cree que un varón habla de piedad anda pelo en pecho, hermano? Y con las grandes cadenotas aquí, y ahí van para el culto, hermano. Cada quien es libre, obviamente. Ay, yo recuerdo haber llegado a una iglesia a predicar donde, hermano, los diáconos con unas esclavas de oro, hermano. Y cada quien, pero hay un orden que sí está en la Biblia. Y tanto Pablo como Pedro lo explican. La hembra debe procurar vestirse decentemente, más si está solterita. Mire, hermana, mire, jóvenes que están solteras, vístanse como mujeres de piedad. No, hombre, ya van a ver el hombre que le salga y el novio que le salga va a ser un hombre espiritual también. No es que si no se va a fijar en mí. Ahí está el problema. Que a veces se visten todas coquetonas y extravagantes. Cualquier carnudo, cualquier hijo del diablo. Un hombre temeroso de Dios no va a ir detrás de una hembra que vaya a ir toda desmenuzada. Un hombre cristiano que teme a Dios ve que la hembra se viste como cristiana, como hija de piedad, como una mujer creyente. Pero usted es libre de hacer lo que usted quiera. Yo solo le estoy aconsejando que si usted, mire joven, si usted igual que esta muchacha quiere forjarse un buen futuro, un futuro de bendición, un futuro de gracia y misericordia, ahí está. Debe de estar lavada con la sangre de Cristo. Debe de vestirse con las obras de justicia de una mujer creyente. Y un hombre también. Y la manera de vestir ahí está con decoro. La Biblia dice que, mire, ¿sabe qué dice la Biblia? Así rápido, solo cuando la Biblia habla de pudor, es que lo que la Biblia prohíbe no es el hecho tanto de que, como dice, no, que la mujer no use pantalones o no pantalones, porque eso es cultural. Deuteronomio dice, capítulo 23, que la mujer no debe vestir como hombre, ni el hombre vestir como mujer. Pero el problema es que eso es cultural. ¿Qué ropa es de hombre y qué es de varón? Es una cultura, lo determina. ¿O no? Claro,
porque hay lugares como Escocia que los hombres faltan. O sea, pero ¿qué es lo que la Biblia prohíbe? No es el hecho de un pantalón o una falda. Lo que la Biblia prohíbe es todo aquello que ciñe el cuerpo, que provoque. Claro, si un pantalón, y la mayoría de los pantalones, el problema es que no hay pantalón que no soque. Si hasta aceite se echan, si a saber cómo hacen. No, de verdad. De verdad, ese es el problema. Ahora, pero no me venga usted a hablar. No, que los pantalones, cuando hay faldas, que dan más miedo. Cortitas, hermano. Y pegadas, que ni caminar puede, están pegados. No, de verdad. O hombres igual. Con camisetillas ahí que quieren que sean todos los pechos. Pero mire, la Biblia lo que señala, oiga bien, es aquello que marca el cuerpo, es lo que Dios prohíbe. Mucho menos las partes propias y genitales del varón y de la hembra. Y lo otro es que la Biblia prohíbe que uno use ropa cara. Si la Biblia lo prohíbe, hermano. Por mucho dinero que usted tenga, diga, no, esta me la digo dinero, haga lo que me da la gana. Pues usted cometió un pecado. Mire, quizás no lo cometería si usted tiene mucho dinero y usted se puede comprar las cosas más caras que tenga. Pero si con su dinero usted comparte para que otros también tengan, está bien. Pero si usted se va a echar la quincena en un par de zapatos y le va a quitar la comida a sus hijos, es un ingrato. Solo por andar luciendo una marca, o hijos, hermanos, que son tremendos y exigen, y allá los pobres pagan puras penas. Y pares de zapatos carísimos, o ropa cara, y los pobres padres ahí sacrificando que a puras penas. Es el pecado. Porque la Biblia es lo mismo en la cuestión de hermano y el oro, y se puede usar oro. Mire, ¿sabe cuál es el problema con el oro? ¿Qué cuesta? Entonces la Biblia dice, en lugar de que andes una pulsera de oro, mejor véndela y dale al que tiene necesidad. Esa es la idea. Si tienes un par de aritos que no con peinado ni cosas ostentosas, dice la Biblia. Dice que es un pecado que no hermana vaya y pague 100 pesos en un salón de belleza. ¿Para qué? No, también que se arreglen y se pongan bonitas, porque tienen que ponerse bonitas también, aleluya. Pero el problema es que, hermano, se gasta tanto en vanidades, en cosas, hermano, hasta en las uñas de los pies gasta. Mire, mejor tráigalo de ofrenda. El Señor le va a quitar los ojos de los pies. Se lo va a arreglar. Pero hay cosas, hermano, que no se debería. Se invierte. Y es lo que la Biblia dice, que sea con pudor, con decencia, con piedad. Ahora tampoco la Biblia dice que a la mujer que anda ahí todo como que es la niña Florita, hermano, que no se quita nunca los rulos. Y llega el profesor Girafales toda la vida y siempre con el mismo vestido. Tampoco. No. Y el hombre igual. No se trata, hermano, de qué. Que yo conozco gente que también teniendo, hermano, la misma camisa toda la vida. Tampoco. Está bueno, mira, está bueno. Yo se la valiera si lo demás usted lo regala y bendice a otros. Yo no sé, hermanos, ustedes, yo no sé, pero hace algunos años salió una película que se llamaba La lista de Schindler, de un judío, no era un alemán,
que en la Segunda Guerra Mundial, hermano, viene este hombre y tenía tanto dinero que lo que hace es poner una fábrica falsa para entonces, hermanos, salvar la vida de miles y miles de judíos. Y este hombre es un hombre que ya murió y que fue muy amado por la tierra de Israel, porque en la Segunda Guerra Mundial salvó casi 32,000 judíos de los nazis. Pero es increíble que al final, cuando la película está terminando, hermano, él, después de haber salvado 32,000 judíos, porque él ponía trenes y ponía como que eran trabajadores, les daba pasaporte, puso una fábrica que era de pura mentira, ahí solo los guardaban a los judíos para que los nazis no los mataran, y él era alemán. Y entonces resulta, es increíble porque al final, después de haber salvado 32,000 judíos, hermano, él prácticamente todo su dinero lo había invertido ahí. Y él queda frente al último vagón de los últimos judíos que iba a salvar. Y de repente ve su carro. Y de repente ve su reloj. Y de repente ve su traje. Y de repente ve sus zapatos. Y comienza a quitarse los zapatos y los relojes y el traje. Y empieza a golpear el carro. Porque no pensó que con el dinero de ese carro, de ese reloj, pudo haber salvado a 10, a 15, a 20. Tremendo. Sí, que el hombre hasta estaba dispuesto a acabárselo, quedar desnudo, con tal de extender la mano al hombre. Esas son las obras justas. Y mire, yo creo, y usted sabe que nosotros somos salvos por la fe. Pero a veces ha habido un desbalance tremendo en que se hace tanto énfasis en la salvación por fe que se nos olvida que también las obras, aunque no salvan, sí tienen un valor extraordinario. El día que usted y yo nos presentemos delante del tribunal de Cristo, ahí Dios no lo va a juzgar por cómo cantó, ni cuánto cantó, ni cómo hizo aquí y allá. Ahí lo que va a contar fueron las obras de justicia que nosotros hicimos en favor de que otros conocieran de Cristo. Fueron nuestro testimonio, nuestras palabras, nuestras acciones, lo que va a contar. ¿Cuánta gente, en lugar de llevarla a usted a los caminos, la botó? Con su carácter, con su testimonio. Delante del tribunal de Cristo lo que va a contar. No crea que va a contar cuántas horas pasó en la iglesia orando, cuánto pasó, cuántas obras hicimos y las intenciones de por qué las hicimos. A cuánto les extendimos la mano y les ayudamos. A cuánto les hablamos de Cristo. A cuánto, hermanos, ayudamos con nuestro dinero. Eso es lo que va a contar. Obras de justicia. No es otra cosa. Ya es algo, por supuesto, pero se ha vestido, oiga bien, ¿de qué? De obras de justicia. Y ojalá que el creyente entienda que debe de vestirse con obras de justicia y entendamos. Pero aquí viene el otro detalle, que hermano, la Biblia dice que Booz extendió su manto, y el manto es una palabra hebrea que se llama kesut, que significa cubierto, que significa vestido, que significa, hermanos, algo como una sombrilla que está cubriendo. Y entonces el punto es que espiritualmente todos nosotros necesitamos nuestro kesut. Y en la casa hay un kesut y ese es usted. Tiene bigote, ¿verdad? El hombre es el kesut de su casa. Él es la cobertura de su casa. Y ustedes, mujercitas, son el kesut de sus hijos. Por eso todo lo que tus hijos te ven a hacer a ti, ellos lo van a hacer después. Sea usted una respondona, contradígale a su marido, insúltelo frente de ellos. Y a ver qué va a pasar. Sí, mire, es tremendo. La Biblia dice que Dios es el kesut de Cristo. Él es la cobertura de Cristo, es la cabeza de Cristo, es la cobertura.
Y el hombre es el que suple la mujer. El hombre es el que cubre a su mujer. Por eso es inconcebible que un marido se ande acabando a su mujer. En lugar de cubrirla, si la idea es que la cubra, que le dé protección, que le dé amparo, que le quite el frío, que le quite, hermanos, todo aquel temor que haya, y que la hembra se pueda sentir segura, porque ha sido cubierta por el manto de su Jesús. Ahora, la mujer que está sola, la mujer que es madre soltera o no está casada, entonces su autoridad espiritual se convierte en su Jesús, su pastor, o el líder, o el supervisor, o la autoridad que se va delegando, se va convirtiendo en el Jesús, en el que da cobertura espiritual. Por eso usted no vea de menos a los líderes, aunque lo vea ahí sencillos, humildes, o a los supervisores, aunque lo vea ahí hombres humildes y sencillos, cuidadito, porque ellos son los que extienden el Jesús, el pan, espiritualmente hablando, porque eso es necesario. Es vital para la vida de la iglesia que si la iglesia representada por Ruth esté cubierta. Oiga aquí, esté cubierta. Y ese es el manto espiritual. Pero eso es algo que usted debe entender. 1 Corintios lo explica perfectamente, capítulo 11. Por eso es que, mire, espiritualmente hablando, la Biblia señala que la hembra debe de tener señal sobre su cabeza cuando ora o cuando profetiza. ¿Pero por qué? Lo voy a explicar. Porque como Dios es la cabeza o la gloria de Cristo, Cristo no puede tener cubierta porque taparía su gloria. Y aquí, y en la tierra y en el cielo, toda la gloria es para el que vive y reina por los siglos de los siglos. ¡Amén! Oiga. Ahora, como la Biblia dice que la gloria o la cobertura, el que suple el hombre es Cristo. En otras palabras dice en la Biblia que la gloria del varón es Cristo. Cristo es cobertura del varón. El varón que ora o profetiza o predica con oro se lo puede llevar el diablo. Porque él está cubriendo su gloria, que es Cristo. Y he visto hombres que predican hasta con cachucha. Oye, no se vale de todo. Ahora, es que le den, hermano, porque uno es libre de hacer lo que quiera. Allá en el tribunal de Cristo me cuenta quién es quién, y ahí se revelarán todas las cosas, y se sabrá quién es quién y a quién le servimos. Pero el hombre, usted puede ir con su gorra, cuando entre aquí tiene que quitarse. Porque usted va a entrar al culto, usted va a orar, a cantar, pero si usted canta con una gorra, usted está cubriendo su gloria, que es Cristo. Entonces el hombre tiene que quitarse la gorra porque no puede cubrir la gloria de Cristo. Ahora, la mujer dice que tiene por gloria no a Cristo, sino al varón. Porque quien cubre a la mujer es el hombre es cabeza de la mujer. El problema es entonces que, dice Pablo, la mujer que quiera orar o profetizar o estar en el culto sin cubrirse, que se corte todo el pelo y se rape y se ponga corbata y pantalones de hombre. No, eso es lo que dice Pablo, no lo digo yo. ¿Pero por qué, hermano? El problema es que cuando una mujer ora o profetiza descubierta, le está orando o profetizando a su gloria. ¿Y quién es la gloria de la mujer? El hombre. Pero entonces viene ella, como tiene por gloria al hombre, ella se cubre para cubrir su gloria. Y entonces cuando la mujer se cubre su gloria, el varón le está dando la gloria y la honra a Jesucristo, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y a su nombre, claro. Por eso y por causa de los ángeles es que la hembra debe de orar o profetizar con la cabeza cubierta para no darle la gloria al hombre, sino la gloria a Cristo. Ahora la mujer que no lo hace, pues allá ella, porque tampoco se va a obligar a nadie. Cada quien es libre de hacer como quiera, pero si es un problema porque ella está tapando su gloria o desvergonzando su gloria. Pues entonces dice que cuando ora y cubre su gloria, que es la gloria del varón,
ella está dándole la gloria a Cristo. Entonces por eso la Biblia dice que hasta en ese orden debe de haber una diferencia entre el hombre y la mujer al momento de adorar, para que la mujer pueda ser bendecida y la mujer pueda recibir toda gracia y toda bendición. Ahora la cuestión, y con lo cual voy a finalizar, obviamente está en el hecho de que todos, oiga bien, debemos reconocer bajo qué manto estamos cubriendo. ¿Sabes cuánto? Hay muchos en la Biblia, hay manto de tristeza. Sí. Cuando había tristeza, hermano, como Job quitó su manto y se puso un Jesús de luto. Así anda. Se nota en la cara. Solo lo viste, ya sabe qué Jesús trae. Jesús de tristeza, de carga, de agonía, de aflicción. Y el problema es que viene a la casa de Dios, hermano. Y en la casa de Dios no puede haber manto de luto ni tristeza. Debe de haber manto de alegría y de gozo. Porque delante de Él, ahí está nuestra vida, nuestra felicidad, nuestro gozo. Sí, hay diferentes tipos. Uno debe reconocer que primeramente no se puede, oiga bien, vivir, sí. Porque eso es bíblico, no podemos. Mire, nosotros amamos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Y le servimos a Dios, ¿sí o no? Pero obligadamente tenemos que servirle bajo el Jesús de un hombre. Y eso es bíblico. Es bíblico. No se puede, hermano, servir al Señor si no es a través de un ministro. Y eso está en la Biblia. Y siempre fue así. Y Dios así lo ha querido. Pero entonces uno debe de saber y de conocer. En el caso, obviamente, mire, quiero decir algo. Yo voy a terminar, pero quiero decir algo. Mire, en primer lugar, nosotros debemos saber que por la gracia y la misericordia del Señor, hermanos, hasta aquí el Señor nos ayuda. Y usted debe de reconocer en un sentido familiar, y la mujer sobre todo, y el hombre, aprender a ser quien cubra, y no todo lo contrario, sino a cubrir. Somos llamados a eso. La mujer debe saber cubrir a sus hijos y dar el cubrir también a su esposo, y el esposo igual, pero sobre todo igual a quien es nuestra autoridad espiritual, llámese líder, llámese supervisor, pastor de zona, anciano, todos debemos aprender a vivir de acuerdo al orden que Dios ha establecido. Efesios dice: someteos y humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Sí o no? Para que Él a su tiempo te exalte. Yo le he preguntado a los hermanos de la mañana: ¿dónde está la mano de Dios? Muestre. ¿Dónde está? Porque la Biblia dice que yo debo someterme a la mano de Dios. Pero ¿dónde está su mano? ¿Dónde está? Enséñenmela. Porque me quiero someter bajo ella. ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? Está aquí. Es la palabra. Cuando usted se somete a la palabra y se somete a vivir de acuerdo a lo que la palabra establece y enseña, usted está obedeciendo a Dios. Aunque, hermano, parezca que no es así, usted está obedeciendo a Dios y obedeciendo su palabra, usted está sometiendo. Pero también la mano de Dios tiene 5 dedos, 5 ministerios: pastor, evangelista, maestro, profeta, apóstol. Porque Él mismo instituyó, dice la palabra. Él mismo ha instituido, dice la Biblia. Y como Él ha querido, Él ha delegado su autoridad y Él ha hecho a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, para edificar
el cuerpo de Cristo. De tal manera que una iglesia obviamente está bajo la autoridad espiritual de un hombre que ha delegado autoridad en otros, para que todos estemos cubriéndonos unos a otros, extendiéndonos la mano, y como vos extendiendo el manto para la bendición. Entonces uno debe aprender, oiga bien, a estar sujeto. Oiga, sujeto, obedeciendo a quien es el Jesús. Por ejemplo, un diácono ahí en la puerta, ese es el Jesús ahí. Viene alguien, se reconcilia, él es la diaconisa que viene, él viene a cubrirla. Pasa la hermana toda, quizás a reconciliarse, llena de dificultad, y la diaconisa es el Jesús que va a venir a cubrirla. Y ella viene peor, más afligida que la que acaba de pasar. Que Dios nos ayude. Así es. Que Dios nos libre. Pero esa es la idea. Igual en el ámbito de iglesia, en una reunión familiar, la cobertura ahí la está dando el líder. Él está extendiendo su manto. Y si él va afligido, y si él va arruinado, eso está dando. Pero si él ve victoria, y él va conectado con el cielo, y él va ahí sintonizado con el Señor, cuando ese líder abre su boca, los demonios se sujetan, la bendición baja a la casa, la bendición viene a la reunión familiar, y hay victoria, hay triunfo. Porque él está cubriendo con ese manto, extendiendo. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que Ruth hizo: ser obedientes en todo. Nunca descubrir, no descubra. Decir no hable mal. Porque cuando usted habla mal, usted se está descubriendo. Usted habla mal del líder, y habla mal de la iglesia, y habla mal de los hermanos, usted se está descubriendo. Y por eso usted ha notado que a veces cuando uno es más hablador, a veces más situaciones y problemas se dan, y en más líos se mete. Y dice, ¿por qué? Porque es igual que en el ayer, que mientras el pueblo caminó callado en el desierto, nube de día, columna de fuego en la noche. Pero cuando el pueblo murmuraba, y murmuraban de eso, y murmuraban de aquí, y murmuraban de Moisés, se les metían unas culebras, hermanos. Y estaban dormidos, y en la noche las grandes culebras, y en la columna de fuego se había quitado por rebeldes. Mire, cuando usted es obediente, mire usted, es que el día que usted aprenda a ser obediente a Dios, primeramente a Dios, y a su cobertura, Dios lo va a bendecir. No reniegue. Que su Jesús le dice, mire, haga tal cosa. Amén, hermano. Amén, hermano. ¿Cómo le van a hacer? Amén. ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo le van a hacer? Hagan todo. ¿Cómo le van a caer arriba? ¿Cómo le van a hacer? Amén, hermano. Díganme. ¿Para qué soy bueno? Esas son golpes de estocadas al diablo. Esas son, hermano, golpes terribles a las autoridades demoníacas. Hay una iglesia que es sujeta y que honra a su Jesús. Una mujer que nunca habla de su marido, que aunque esté medio loco le hace caso y le obedece. Dios se va a entender con el medio loco, y usted va a ser bendecida, y sus hijos van a ser honrados, y Dios va a bendecir tu casa. Que Dios nos ayude a todos, hermano. Pero si usted es rebelde y el sucesor dice, mire, hermano, haga así, jaja, ¿cómo no? Y va a hacer lo contrario, usted está descubriendo su Jesús. Pero es que la bendición le va a llegar. No le va a llegar. No le va a llegar. Si mire, el problema cuando uno no honra a su Jesús, el problema es que uno. Siempre al fin y al cabo, hermano, mire, pero me dice, hermano, que yo he visto que este hermano usted tal cosa, no lo respeta, mis hijos. Pero usted
usted no va a hacer nada. Hermano, pero mire que dice tal cosa. Que diga. No se preocupe, es que me preocupa. No se preocupe, ni yo me preocupo. ¿Por qué se preocupa usted? Pero es que mire, nosotros tenemos que honrarlo. Si que el problema es si se honra o no. A mí no me preocupa. Ni me afecta en nada. El problema es para aquel que deshonra. Ahí está el problema. Pero si uno aprende. Yo le voy a decir algo. Termino. ¿Saben cómo era vos? ¿Saben cómo era? No crean que era un gringo, era un gordo. Sí, gordo, dice la Biblia que era. Viejo. Sí, era un hombre viejo y gordo. Y a lo mejor hasta peló. Pero Ruth fue viva. Pensó con la cabeza, no con el corazón. Pensó con la cabeza. Y lo que ella necesitaba era cobertura. Ella no vio si era viejo, si era pelón, era gordo. Ella sabía que para poder sobrevivir lo que le restaba de vida tenía que buscar Jesús. Y lo encontró. Y fue la abuela de David. Porque fue viva. Así que si Jesús te peló, así quiéralo. Que mire que mi esposo así respete. Que mire que es aquí, es allá, así ámelo. Y así Dios lo va a bendecir a usted. Y usted igual, Dios nos va a bendecir. Oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Porque tú siempre nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Quieres hacer de nosotros, Señor, un pueblo bendecido. Quieres hacer de nuestros hogares bendecidos. Quieres hacer de nuestros hijos bendecidos. Quieres hacer de nuestras reuniones bendecidas, Señor. Pero para ello necesario es aprender a honrar, Señor, el manto que se extienda sobre nosotros. Señor, ayúdanos a cubrirnos unos a otros como hermanas y hermanos en la fe.